¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa La Rioja en pleno. Casi apuramos el mes de enero y no nos vemos, no vemos a los señores diputados, a los portavoces de sus grupos parlamentarios. Así que les damos la bienvenida, estamos deseando hablar porque la actualidad pues, es como una pisonadora. Avanza y no nos deja respirar. En este caso, no sé si para bien o para mal, hablamos del decreto ómnibus. Bueno, voy a saludarlo primero, a la izquierda ideológica, Enar Moreno por Izquierda Unida, Sara Radre del Partido Socialista, muy buenas. Marta. Y a la derecha, en este caso a mi izquierda, Ángel Alda por Vox y Cristina Maiso por Partido Popular. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Y vamos allá, decía, la actualidad. Hemos visto ese paseillo del fiscal general del Estado que ha tenido que declarar, pues entiendo que están al cabo de la actualidad, pero de lo que queremos hablar, porque les afecta, en este caso beneficia a ustedes, es de ese escudo social que se ha fileteado, se ha troceado, digamos, en ese decreto ómnibus. ¿Para qué? Pues para que pudiera salir adelante. ¿A cambio de qué? Pues de eso es de lo que vamos a hablar aquí. En este momento, a día de hoy, y en principio si nada se tuerce, los pensionistas tendrán ese aumento del 2,5%, ¿es verdad? Y otras... Y se suben las pensiones mínimas. Se suben las pensiones mínimas, el ingreso mínimo vital y eso que llamamos que forma parte del escudo social. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues vamos a tratar, si les parece, de hacer un análisis que les voy a decir que es de parte, evidentemente, porque aquí cada uno representa, y buena parte de los partidos que están aquí han participado en este camino al que hemos llegado. Empezamos, si les parece, por Ángel Alda, sí. Por Vox. Yo lo que quiero es que me valoren, bueno, primero, para la ciudadanía, para las personas que nos ven. Esto en principio es positivo, lo que pasa que el camino pues ha sido... Bueno, el problema es que al final esto es una artimaña más del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Son más cesiones, al final, en vez de aprobar de manera limpia determinadas cuestiones que pueden tener un impacto importante para la sociedad, como el tema de las pensiones o pues, otras cuestiones pues, como ayuda, ¿no? a los más desfavorecidos, en este caso te envuelven en una ley ómnibus una vez más el Partido Socialista, una iniciativa que dentro lleva otras cesiones a los principales socios de gobierno con el único objetivo de contentarles y de conseguir su apoyo para alargar y estirar la legislatura el mayor tiempo posible. Entonces nosotros al final de este tipo de debates y de este tipo de iniciativas no vamos a participar, no vamos a hacer como el Partido Popular. Nosotros al final lo tenemos muy claro, con este gobierno no queremos saber absolutamente nada, oposición frontal y absoluta, lo que queremos es que se vayan cuanto antes y no vamos a favorecer ni la aprobación de ningún tipo de iniciativas en este sentido, porque al final ellos te lo quieren vender como algo social, pero realmente luego cuando vas a la letra pequeña hay otras cuestiones, ¿no? Como el palacete famoso del Instituto de Cervantes de París al PNV, valorado en más de 15 millones de euros, que se cede al PNV. Luego me hace mucha gracia porque hablamos aquí de los problemas de la vivienda y de lo tensionado que se encuentra el mercado y que hay que favorecer que todos puedan acceder a una vivienda digna y que podamos mejorar ese tipo de condiciones. Y luego aquí se viene a reforzar una vez más la protección antidesahucio, ¿no? Y esto al final lo único que hace es que los propietarios, como yo he dicho siempre en todas las tertulias, que al final hay que favorecer tanto la defensa de los arrendadores como de los arrendatarios, pues al final los arrendadores se sienten desprotegidos una vez más y lo que hacen es que se saquen viviendas del mercado del alquiler y se tensione porque hay menos oferta y la demanda no mengua, ¿no? Entonces, pues bueno... lo tenemos muy claro, no vamos a apoyar este tipo de iniciativas, a nosotros no nos van a encontrar ahí. Si el Partido Popular les quiere apoyar y quiere entrar en su juego, muy bien, pero bueno, oye, al final ellos han conseguido una mayoría de gobierno, ¿no? Como siempre dicen, una mayoría progresista, pues bueno, pues que se pongan de acuerdo entre Junts, Esquerra, el PNV, Podemos, Izquierda Unida y Sumar y todo el conglomerado de partidos y de formaciones políticas que sustentan este gobierno y que lo aprueben, ¿no? No tiene una mayoría suficiente, pues que no cuenten con nosotros para absolutamente nada. Si el Partido Popular quiere entrar en su juego y quiere hacerles el caldo gordo como nos tienen acostumbrados tanto en España como en Europa, pues que lo sigan haciendo. Yo creo que al final los españoles y los riojanos tienen muy claro dónde estamos cada uno, ¿no? Pues si no ha dicho 5 veces si el Partido Popular, yo creo que está claro quién tiene que hablar. Yo, en primer lugar, sí que quisiera decir algo de lo que has comentado, y es que hoy nos encontramos ante un hecho inédito y que es un hecho que va en contra del Estado social y democrático de derecho que establece nuestra Constitución, y es que el fiscal general del Estado ha sido imputado y hoy estaba declarando en el Tribunal Supremo, algo que no debería haber nunca pasado, y lo que tenía que haber hecho es
o bien cesar o bien dimitir lo antes posible, si no quiere seguir perjudicando la democracia y nuestras instituciones. Respecto a esto, hay que partir de una premisa, y es todo lo que llevaba ese Real Decreto Ley, todo, o las cuestiones de las que se está hablando en mayor medida, se tenían que haber incluido en la Ley de Presupuestos de 2025. Lo que ocurre es que Sánchez ni siquiera lo ha presentado, ni siquiera tiene ninguna intención de negociarlo. Por tanto, incumpliendo la Constitución, por otro lado. Por tanto, nos trajo un Real Decreto Ley en el que había un compendio de cuestiones en las que no tenía ninguna gana de negociar con el principal partido de la oposición, que no le iba a pedir nada a cambio, porque ahí se establecían cuestiones de proteger a los inqueocupas, se establecían cuestiones como lo de ese palacete para el PNV o subir el IVA de los alimentos o de la luz. Por tanto, negociación con el Partido Popular que no le iba a pedir nada a cambio, ninguna. Y luego hemos visto un sainete, y es triste porque esta cesión que conocimos ayer es de lo más triste que hemos podido conocer en estos últimos años. Este sainete que hemos tenido durante estos últimos días no va a perjudicar más que a todos los españoles y a todas las instituciones, porque nos encontramos ante un Real Decreto Ley que nos dijeron desde un primer momento, cuando salió negativo en el Congreso, que no se podía trocear, que iba a ser un Real Decreto Ley que tenía que valorarse y debatirse en conjunto. Y que además de eso, nosotros, el Partido Popular, al día siguiente presentamos 3 proposiciones de ley con las 3 principales cuestiones, la subida de las pensiones, el transporte y todo el tema de las ayudas a la dana, y que en 15 días podía haber sido aprobado, insisto, sin nada a cambio. Pero no. No se podía trocear, todos los ministros salieron a decir que no se podía trocear, el propio ministro Planas, esperando la negociación con Junts ayer en el Consejo de Ministros, estaba diciendo públicamente que no se podía trocear cuando el Consejo de Ministros estaba esperando que cerraran la negociación con Junts, que se troceó, y nos hemos encontrado con eso, con una cesión más para que Sánchez siga en la Moncloa. Y además, algo más curioso aún. Ayer salía Sánchez diciendo que se habían aprobado la mayoría de las medidas que conllevaba ese Real Decreto Ley. No es verdad. Fueron 29 de 80. Por tanto, no son la amplia mayoría. Son las que les ha interesado a Junts, las que le ha interesado para seguir en la Moncloa. Y sinceramente, creo que ni los españoles ni los riojanos nos merecemos esto. No obstante lo anterior, y termino, el Gobierno de La Rioja, ante la situación que se produjo con el tema de la ayuda al transporte, dijo que iba a seguir manteniendo esas bonificaciones del 50% para enero, y ayer mismo en el Consejo de Gobierno se dijo que hasta que el Gobierno central lo aprobara, en La Rioja iban a seguir beneficiándose de ese 50% de descuento para esas cuestiones de tarjeta monedero o tarjetas individuales. Es verdad que en el plano meramente administrativo, ese temor de la gente a que el transporte no estuviese bonificado, acudiendo a comprar los abonos transporte, es un poco, incluso en la práctica, es poco práctico. Antes de escucharles, me gustaría escuchar a Pedro Sánchez hablando de ese fragmento, ese troceado, bueno, pues lo que ha quedado, digamos, vivo de momento ahora. La revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Eso es lo que digamos, hablábamos de ese escudo social que se ha dicho, bueno, al margen de las negociaciones, que es verdad lo que decía Cristina Maiso, que ayer, bueno, a mí me hubiera gustado ver por un agujerito a las personas esperando a poder aprobar en el Consejo de Ministros mientras se procedía a la otra negociación, que hay algún periódico de ámbito nacional que lo ha descrito, y en realidad forma parte de la política y del juego de la política en el que, bueno, ustedes o los que contamos lo que ocurre ahí al otro lado, pues lo conocemos, pero es verdad que al ciudadano de pie pues le puede incluso llegar a molestar ese traspiés, ese un paso adelante, dos atrás,
que ha llegado a afectar a su vida cotidiana. Yo sí que quería entrar a algún tema que me parece muy preocupante, ¿no? Que decían Vox y que decía también el Partido Popular, y al final lo que vienen a decir es que a ellos les da igual. Les da igual la situación que tengan que vivir los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente los sectores más vulnerables. Ellos no lo van a votar aunque estén de acuerdo. Y eso es un problema serio, porque lo que estamos hablando es de que aquí se eligen representantes para 4 años y no les eligen solo para que conformen gobierno, porque en ese caso, pues oye, no votarían a los parlamentarios y luego se irían a su casa y el gobierno hará, y cuando toquen elecciones volvemos a venir. Pero aquí no te votan los ciudadanos para estar sistemáticamente a la contra. Yo creo que eso es una cosa que es fundamental y prioritaria. Y realmente, pues lo que ha pasado es que Junts no le ha quedado otra que sentarse a negociar, porque no quiere pasar por el ridículo, ¿no?, que están haciendo Partido Popular fundamentalmente, pero también Vox, de decir, bueno, me da igual, yo me cargo el bono transporte, porque dice, no, el gobierno de La Rioja ya lo ha hecho. Bueno, el gobierno de La Rioja lo ha hecho para lo estrictamente de La Rioja, pero es que los riojanos y las riojanas nos movemos. Y también hay un bono transporte que afecta a irnos a Zaragoza, y eso no está cubierto por esas medidas que el gobierno de La Rioja iba a poner. Igual tenemos una buena noticia, ya ha entrado en vigor, por lo tanto no tendremos que destinar los recursos de los riojanos y de las riojanas, que de otro lado saldrían, ¿no?, porque al final los recursos son finitos, y hemos conseguido que haya un nuevo decreto ley que vuelve a poner en vigor todas las medidas sociales, porque es verdad que son muchas menos, pero ese escudo social sí que está en lo sustancial, vuelta a entrar en vigor. Muy importante, desde luego, el bono al transporte, pero muy importante, desde luego, la subida del salario mínimo interprofesional, y también, como no, la actualización del IPC, de las pensiones, esa subida de las pensiones mínimas, del ingreso mínimo vital, que es prioritaria y fundamental precisamente para la gente más vulnerable. Hay malas noticias porque hay otras medidas que eran importantes y que no se han podido adoptar. Pero luego yo creo que hay que hablar con rigor y con seriedad, señora Maiso. O sea, decir que eran medidas que favorecen a los inquiocupas, ha venido usted a decir, cuando resulta que se han aprobado, por ejemplo, unas medidas para que haya una línea de avales a aquellos propietarios que arrienden sus casas a precios asequibles, pues yo creo que eso es una buena noticia para el mercado de la vivienda, el mercado de la vivienda en general. Y eso, desde luego, va en contra de una política del Partido Popular que va siempre en la línea de favorecer la especulación de la vivienda. No en vano venimos a esta situación como consecuencia de la liberalización del suelo de este país, que la hizo Rato, de aquellos polvos estos lodos, y en ese sentido yo entiendo que ustedes estén tristes y tienen que manipular y decir cosas absolutamente ridículas, ¿no?, como el palacete este del PNV. Bien, ustedes saben la historia del palacete del PNV, porque claro, dicen, es una cosa sin precedentes, decía el señor Alda, no, sin precedentes no, la devolución del patrimonio histórico que expropió el franquismo en este país, pues es algo que se ha ido haciendo poco a poco. De hecho, recientemente CGT ganaba una sentencia también para que se le adjudicara ese patrimonio histórico. El palacete al que hace referencia fue una compra del Partido Nacionalista Vasco que fue expropiado inicialmente cuando los nazis ocupan París, ahí es nada, y se lo entregan al gobierno de Franco, que ha permanecido con ello en su poder hasta la actualidad. ¿Es una medida que sea importante para todo el mundo? No, pero desde luego no es regalarle nada al Partido Nacionalista Vasco, sino restaurar, algo que una dictadura hurtó, o dos en este caso, ¿no?, la del nazismo y la de Franco en nuestro país. Por lo tanto, yo lo que creo es que ustedes lo que pretenden es engañar a la gente y ocultar lo que han hecho. Y lo que han hecho no es otra cosa que intentar dejar a los españoles y a las españolas sin esa ayuda tan fundamental en el transporte, dejar congeladas las pensiones de jubilación. Claro, eso es normal, porque ustedes votaban en contra de actualizar las pensiones con el IPC, ¿verdad, señora Maiso? Ahora quieren ponerse de perfil y decir, no, de eso sí estamos de acuerdo. Y decir, ustedes van y meten las leyes que han votado en contra. Es que ustedes no tienen ni un mínimo de seriedad ni de coherencia. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, explicar por qué votan en contra de medidas que favorecen a esa mayoría social, a muchos de sus votantes, y lo que pasa es que como no tienen explicación, pues intentan, como siempre, sacar balones del tiesto. Vamos a escuchar a Sara Orradre, que es lo suyo, representante del Partido Socialista. Estaría bueno, pero me gustaría saber, Enar Moreno, ¿se podría haber hecho de otro modo? Quiero decir, esas medidas sociales para la gente, para el pueblo, podían haber ido
paquetizada, llamémoslo como queramos. Claro, lo que pasa es que el gobierno tiene un juego... Se y puede, La situación todo, es ingobernable, todo ese se es puede el hacer de problema. otra manera, evidentemente. Hay que saber también el resultado de la votación después. Esto se aprobó por un decreto ley. Esto es un instrumento legislativo, jurídico. Es una excepción, ¿no? El gobierno puede sacar un decreto ley que permite que entre... que permite que entre en vigor en el momento en que el gobierno lo decide, y luego tiene de unos plazos que el legislativo tiene que convalidarlo o no convalidarlo. Evidentemente, esto se hizo hace meses para que pudiera entrar en vigor en el momento en que se aprobó, y ahora tocaba convalidarlo. El Partido Popular nuevamente decidió votar en contra porque le da igual cuáles sean las consecuencias que sufren los ciudadanos, pero eso no es nada nuevo. Bueno, Sara Orradre, por el Partido Socialista. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Bien, bueno, yo también voy a hacer una referencia inicialmente, antes de entrar en el tema del decreto ómnibus, al asunto de actualidad que has comentado, la declaración del fiscal general del Estado. Basta que la portavoz del PP también ha hecho un apunte al respecto, y es que, bueno, yo sí que creo que tendríamos que llamar a la reflexión, hacernos mirar cómo hemos llegado a este punto de normalizar, o incluso, en algunos casos, desde el punto de vista político, rentabilizar, ¿no?, como estamos viendo continuamente al Partido Popular en este país, el hecho de que se persiga en este país antes a la persona que trata de aclarar, esclarecer un delito, antes que a la persona que lo ha cometido, ¿eh? Que se esté juzgando antes a la persona que está esclareciendo ese delito que a la persona que lo ha cometido. Dicho esto, este apunte, hago punto y aparte. El decreto ómnibus, bueno, la señora Moreno hacía un análisis, decía, bueno, es que el Partido Popular lo tiene muy difícil para explicarlo, y yo también lo creo. El Partido Popular, de hecho, tiene hoy un papelón importante. La señora Maiso, yo de verdad la compadezco, porque hoy tiene un papel importante, un papelón tremendo, y es que efectivamente no se trata tan solo de ir sistemáticamente a la contra de todo. Es algo que ya hemos visto hacer continuamente a la derecha en este país, por supuesto a Vox, pero el Partido Popular no puede escudarse ya más en invenciones de estas suyas, porque si dijeras que es la primera vez que hacen algo así, pues bueno, a lo mejor podría pasar, pero es que es hasta la cuarta vez que el Partido Popular ha votado en contra de la subida, por ejemplo, de las pensiones. Por lo tanto, es evidente que, mire, había una expresión el otro día que escuchaba, que yo también la he utilizado en alguna ocasión, me van a permitir que la utilice ahora. La actitud del Partido Popular, sistemáticamente en contra de todo en este país, es la patada que continuamente la derecha, pero sobre todo el Partido Popular, quiere darle al gobierno, porque está absolutamente obsesionado con echar a este gobierno legítimo. Es la patada que el Partido Popular quiere dar al gobierno, obsesionado con echarlo, pero lamentablemente en el culo de los ciudadanos, porque claro, no es a este gobierno a quien le está perjudicando esta actitud de oposición totalmente destructiva del Partido Popular cuando vota en contra de un escudo social como este que veíamos. Mire, les hemos visto inventarse de todo para tratar de justificarse, cuando era tan sencillo como haberse abstenido. De hecho, el ridículo tan espectacular que está haciendo el Partido Popular a lo largo de estos días está llegando a unos límites insospechados, porque es que de verdad que no pueden explicarlo. No pueden explicarlo. Podían haberse abstenido si querían realmente manifestarse en contra de un decreto que a su juicio incluía medidas que no estaban dispuestos a apoyar, pero no, han votado en contra, y han inventado cosas como esta de los inquiocupas, que es también la utiliza Vox, que es una invención, un bulo prácticamente, cuando sabemos perfectamente que únicamente el 0,06% de las viviendas, es un bulo, porque el 0,06% de las viviendas están afectadas por este fenómeno que se han inventado y que ahora vienen a llamar el de los inquiocupas. Hay un poco más de 15.200 denuncias de ocupaciones ilegales en nuestro país en este sentido, que quiere darle la derecha. Lo del palacete ya lo ha explicado muy bien la señora Moreno. Es una revisión, bueno, es una revisión, no, es una devolución de patrimonio histórico que venía tramitándose desde que gobernaba el señor Aznar. El señor Aznar comenzó a tramitar la devolución de ese palacete, la continuó el señor Rajoy, y la devolución de ese palacete ha concluido con la administración del presidente Pedro Sánchez. Pero es algo que comenzó, fíjense ustedes, a gestionar el señor Aznar. ¿Y qué entonces qué estamos viendo? Bueno, pues que el Partido Popular lo tiene muy difícil, porque estamos viendo que España es la economía que más crece en las economías desarrolladas, somos el motor económico de Europa, tenemos una creación récord de empleo no conocida desde hace más de 16 años, y claro, todo esto el Partido Popular, la gestión del señor Pedro Sánchez al frente del gobierno, pues está contribuyendo a esta marcha de la economía y sobre todo a ese despliegue de un escudo social, como hemos visto en estas medidas que se incluyen en este decreto, para la protección especialmente de los más vulnerables. Esa gestión
que no deja atrás a nadie, está permitiendo, como digo, que nos situemos en niveles económicos y de crecimiento nunca vistos, o al menos no vistos desde hace muchos años, al menos desde antes de la crisis financiera del año 2008. Por lo tanto, el Partido Popular no sabe ya qué hacer más allá del rebote continuo, la pataleta, la obstrucción, el ruido, el enfrentamiento, la polarización y la crispación. Y otra cosa que me gustaría decir ya para terminar. Tantos ascos que le hacen a Junts y tanto que se rasgan las vestiduras con los pactos, miren, precisamente los pactos con formas políticas que están legítimamente representadas en el Congreso de los Diputados, ya sea Junts o cualquier otra, son los que están permitiendo a través de diferentes medidas, como he dicho antes, que España esté a la cabeza de Europa en crecimiento y que despleguemos ayudas sociales para dar cobertura a todas las necesidades de los ciudadanos y especialmente de los más vulnerables. Y la pregunta ahora que planteo aquí es, para que la responda especialmente la portavoz del Partido Popular, ¿qué van a hacer ustedes ahora que ya no tienen excusa? Es decir, ahora que ya se ha troceado como ustedes querían este decreto, que ya contempla las medidas como ustedes querían que se extrajeran específicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Y sobre todo, ¿van a pactar ustedes con Junts tantos ascos que le hacen a Junts para echar al gobierno de Pedro Sánchez? Porque les hemos visto últimamente hacerse muchos cariñitos. Y ustedes que tantísimo se rasgan las vestiduras con Junts, ustedes y el señor de Vox, que responda también si quiere. Yo le respondo a lo que quiera, van a señora pactar Rade. con Vox para echar, perdón, van a pactar Pero si con nosotros Vox, ya le con hemos dicho que Junts. sí. Con Junts. Que para echar este gobierno Pues lo que haga entonces- falta, pues señora entonces, Radre. señor- Pero señor- para convocar elecciones inmediatamente después. Ya está, pero si ya lo hemos dicho. Pues entonces ya está claro Pero lo si que ya lo hemos ustedes, dicho por activa y lo por que pasiva. ustedes predican, Que nosotros lo que queremos ustedes echar a Pedro predican, Sánchez, señora lo que Radre. ustedes predican, Como no el sé, por 90% ejemplo, de los españoles. ahí se Que cae queremos como- que Pedro ahí Sánchez se vaya a su déjeme casa. terminar, y luego os contesta Que usted. queremos que Pedro Ahí Sánchez cae, se vaya a su ahí casa. cae como castillo de No, naipes no cae nada, todo no cae su absolutamente nada. argumentario falaz, No cae fundamentado en absolutamente bulos, nada. en Cae, ignominias no, de verdad y en que la no, sí, el polarización y en fango la y la intoxicación de fachosfera, la que sí. opinión Que ya pública sabemos en muy bien este argumentar y país. información política. Voten ustedes señora a Radre. favor de los Muy bien. pensionistas, de los Sí, beneficiarios vamos a del votar a ingreso favor de lo que vital, usted quiera. de Claro los, que de sí. los beneficiarios Claro por las que sí. ayudas de la Dana Claro y por que los sí. afectados del Por volcán lo de que La usted Palma. quiera, vamos a Voten votar. a favor de Sí, eso y los de La después Palma ya están encantados con Pedro pónganse Sánchez. ustedes a Y los echar de La Dana gobiernos. también. Pónganse ustedes a Están echar gobiernos. encantados con Pero de ustedes. momento lo único que están haciendo Sí, es ustedes señora darles Radre, sí. patadas al gobierno Sí. en Y el la- y culo las que le de quedan, los ciudadanos. y las que le quedan, Eso es lo que y ustedes las están que le haciendo. quedan. Son ustedes una Y oposición las que le quedan, porque absolutamente tenemos el gobierno destructiva más corrupto de la historia. y que no sirven Señora para Radre. absolutamente nada que al menos Señora necesiten Radre, los pero ¿sabe usted ciudadanos qué gobierno para tenemos? su día a día. Por lo tanto, Pero ¿sabe ustedes usted qué compañeros de respondan. partido tiene? ¿Qué van a hacer ustedes con este decreto Pero- ahora? ¿Qué van a pero hacer ¿de verdad me lo ustedes está ahora diciendo? con este decreto? Señora Respondan. Radre, nosotros, pero si nosotros oposición frontal, total y absoluta. Mire, yo solo sé Al que Partido España, Socialista, que España señora Radre. representa hoy el 40% Sí, España del representa lo que usted conjunto quiera, de las representa, sí. economías, del crecimiento Claro, del conjunto de las claro que economías sí. de la zona europea, de la Sí, UE. sí, de la Y UE. ustedes es lo que, con lo que no pueden, Sí. lo que no pueden de verdad levantarse cada Claro. mañana. Con Eso lo es que no se puede levantar soportan. usted cada mañana es con la Eso es corrupción lo de su que formación no política. soportan Que me imagino ustedes. que cada vez que abre el seamos periódico la dice, a ver a quién le economía que toca hoy en mi más crece de partido. Europa, señor. A ver quién le ha señor preparado Alda. hoy en Y eso es información lo que política. ustedes no pueden soportar ¿Verdad? y no les queda más Yo remedio que entiendo que tiene que ser inventarse complicado, la verdad. mentiras, bulos, Yo entiendo que tiene que ser complicado. etcétera, A etcétera. ver, yo quisiera intervenir porque además he sido varias veces aludida. Vaya. Le Hombre, agradezco- solo faltaría. le Yo agradezco- estaba interviniendo, recuerdo, en mi turno de intervención primero, que aún no lo había hecho. Le ¿eh? agradezco, señor Que aún no lo había Rodríguez, hecho. su compasión, O sea- pero ni yo ni el Partido Popular la necesitamos, porque nosotros siempre nos hemos mantenido firmes en ¿Tienen la ustedes un defensa de los papelón? españoles y ¿Tienen? de los Ya riojanos. lo veo. Y lo hemos hecho cuando votan en contra en de contra de las medidas que les pensiones, favorecen, de ¿verdad, 70.000 señora riojanos. Maiso? Aunque no me dejen hablar, los hechos están ahí. Sí, y los ya. hechos son que nosotros dijimos sí a la subida de pensiones, sí a la ayuda al No, transporte. no, dijeron han no, dicho no votaron cuatro no. veces. Y para, Han y dicho para no eso- cuatro Dijeron sí, veces pero a la votaron subida de no, pensiones, señora No me Maiso. dejen hablar. Pero dijeron los sí, hechos pero están votaron ahí. no. Los hechos Dijimos, efectivamente voy a- están voy a ahí, volver- señora Voy a Maiso. volver a repetir si me dejan hablar. Votaron ¿vale? no. Esto es, En cuatro esto es un ocasiones. diálogo y un debate. Votaron me dejan no. hablar. Vale. Nosotros hemos dicho sí a la subida de pensiones, también hemos dicho sí a las ayudas al transporte y también a las ayudas de la Dana. Han Y dicho lo sí, pero han hicimos- votado y no. lo hicimos al día siguiente de que ese Real Decreto Ley Claro. que llevaba esas, Después de esas votar que no. esas cuestiones que no íbamos a apoyar, y lo hicimos a través de proposiciones de ley. Y les dijimos, apóyenlo, hay unanimidad en el Congreso y en 15 días está hecho sin tener que tener ninguna cesión a Junts. Lo que pasa es que ustedes han subido otra vez al chantaje y a la imposición que en este ¿En caso qué? Junts les ha hecho. ¿En qué exactamente, señora Maiso? ¿En qué? Una cuestión al respecto más, y es, ¿cómo van a poder justificar, ¿Pero qué van a hacer entre ustedes? otras muchas cuestiones, que dijeran hace unos días que no se podía trocear y ahora se han troceado? Es lo mismo Pero era lo que dijera- querían, ¿no? es Era lo que mismo- querían. Es lo mismo que ¿Era lo que ustedes querían o no? han hecho, es lo mismo que ustedes han hecho desde que comenzaron a gobernar. No iba a haber amnistía Sí, mire, y tuvo que ¿qué van haber a votar, amnistía. señora No iba a Maiso? haber indulto para Puigdemont y hubo indulto para Puigdemont. No iba a haber rebaja
a los condenados por delitos de malversación. ¿Qué van a votar y al ha habido. decreto, señora Y Maiso? entre otras muchas cuestiones. Y todo eso es el bagaje que ustedes tienen. Aquí Mire, no lo me que le dejarán- importa a los ciudadanos es no que me- van a votar No me ustedes. dejarán hablar. Aquí no me dejarán explicar las propuestas del gobierno del Partido Popular. Pero hay El gobierno una no oposición se confunda. Las propuestas del de gobierno la del Partido oposición. Popular en la oposición Bueno, de eso no es- España. Pero lo que tenemos Gobierno. claro es que el Partido Popular tiene las ideas muy claras Sí. y va a apostar por un proyecto nuevo y reformista. ¿Cómo? Pues entre otras muchas cuestiones con las que hemos planteado ya, a las que ustedes no quieren negociar, pero es que no quieren negociar nada con ¿Ustedes el van a Partido negociar con Junts? Popular. Pues En cualquier ¿Van a caso, negociar ustedes con Junts les para voy a- echar al gobierno? les- Pero ¿cómo se va a negociar con les- un partido que dice les voy a decir una sí cuestión. a la subida de las pensiones y vota en contra? 4 que veces. dice Mire. sí al transporte, sí. a la bonificación del transporte y vota en contra. Pues es que no son ustedes de fiar, señora Porque Maiso, no porque dicen una vamos cosa a y apoyar hacen la la subida contraria. de y lo impuestos que les que pasa es que ahora no ustedes saben cómo han explicárselo a la hecho que no gente, se- a los señora Maiso. alimentos, a Eso las es lo ayudas que de les subido, falta. señora No Maiso, se ha mentira. subido el IVA de los al aceite, alimentos. que No les se ha ha No subido. mientan, señora Maiso, no mientan. No, era el mismo exactamente. Sí, se ha subido. Además, ustedes votaron en contra de bajarlo antes, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si el problema... Pues el no a todo. Termino ya. Mira tú qué Si es que sorpresa. el IVA se ha restituido, llevamos simplemente es así toda la exactamente el mismo. legislatura, Y señora tampoco se Radre. sube el impuesto Nosotros al hechos. contrario, tampoco se sube el impuesto Vamos a a la electricidad. dejar Es acabar mentira. a Cristina hechos. Maiso y vamos a escuchar Y unas solo una cuestión, apreciaciones y de la termino. calle que a lo mejor también nos vienen bien. Y ¿eh? solo una cuestión y termino. Y que no ha contestado. Tú ya las has visto. No engañen tampoco en la cuestión del dichoso palacete. El palacete no era de un partido político. El palacete era del gobierno vasco, en el cual es una institución que puede estar gobernada por distintos partidos políticos, no del PNV. Lo que pasa es que ustedes lo van a utilizar una vez más para seguir en la Moncloa de cualquier modo. Eso El es la palacete realidad. era del Partido Nacionalista Vasco, señora Maiso, pero se lo ha dicho la señora El Radre. caso es Se que- empezó a tramitar gobernando ustedes. Pero sí da igual, si al final lo que hay de fondo es que lo que quiere este gobierno es hacer lo posible por mantenerse en el poder a cualquier precio, cediendo lo que haga falta. Y el Partido Socialista y Izquierda Unida, yo entiendo Pues es que se aprovechan un crecimiento del de 40%, bien poca lo vale. claridad, de la poca Bien claridad lo vale un que tiene crecimiento el económico Partido del Popular en sus 40%, ideas. señor. Si el Partido Popular fuese Del verdad que crecimiento tiene las económico ideas de la Unión claras Europea. y que actúa Bien lo vale de que este manera gobierno continúe, coherente señor todo Alba. el tiempo, pues seguramente el Partido Socialista no podría pillarle en los renuncios que le pillan. Si es que solamente hay que ver las declaraciones de González Pons del otro día. Si es que fueron tremendas. Si es que lo ponen facilísimo. Entonces a mí que me digan que el Partido Popular tiene coherencia, pues me hace mucha gracia. Entonces el Partido Socialista y Izquierda Unida se aprovechan de eso. Pero al final, la realidad es que ustedes han tenido una mayoría suficiente como para conformar gobierno, pues ustedes apóyense en esa mayoría y negocien con sus socios de gobierno. Si no tienen que mirar a otro lado, no tienen mayoría suficiente para gobernar. Es que Oiga, yo le y no pregunto a usted, yo le pregunto a usted si ustedes los van a nosotros negociar. no, que nosotros Usted no ha vamos a negociar dicho que sí. absolutamente nada Y con los, ustedes. y No, los no, digo diputados, con nosotros nada, Ustedes no, han dicho pero ya que nada. sí. y los bien, diputados ya de está. Vox Que cobran nosotros por no hacer nada, por por destruir, ustedes. por destruir, no por hacer nada por en acabar con el propositivo, gobierno de Pedro Sánchez y de la señora Yolanda Díaz. no, Sí, bueno, por pues eso eso cobran. de lo que eso sea. no es acabar para con lo el que, gobierno, eso no es para por lo que. eso. No, Mire, evidentemente sí, mire, porque ese hay es el muchos españoles que problema, nos han ese es votado, el problema, ¿qué es lo que señora quieren? Alda. No, que a ustedes no, les es que las importa personas que un nos han bledo, votado es lo que ustedes quieren. son de No, la teoría de las cuanto personas que peor nos han mejor. votado, lo que quieren es que Eso es, acabemos no, con el lo gobierno que de Pedro quieren, Sánchez y lo de que Yolanda quieren Díaz, es y de que Íñigo mejoren su Errejón, vida. Eso es lo que y quieren del los señor ciudadanos. Ábalos y del Tito Berni y de todas las personas que hay en sus Venga, formaciones venga, políticas, venga, que ya no saben quiénes son. venga, No, claro, señora ¿quién es el señor Esa Ábalos, gente verdad? ya no está en el ¿Quién es gobierno, el señor Ábalos? señora Ya, Alda. pues, ¿quién Ustedes lo es, que verdad? pasa... Si vino y ustedes, estuvo con usted a ver, aquí. que es que está muy bien, usted ya lo ha Pero si dicho. ya sabe quién Ustedes es, van a claro hacer que lo que sí. sea necesario Por para echar acabar a con este este gobierno. gobierno, Pues evidentemente ya sí, está. porque Pues nuestros ya está. votantes es lo Pues que es quieren. es que no hace Que falta este que diga gobierno usted se vaya a más. su casa. Y lo van a hacer con Porque quien tiene a haga la mujer falta. del presidente del gobierno Lo van a hacer con imputada, porque Junts. tiene al hermano Pues del ya presidente está, del venga, gobierno que sí, imputado, venga. porque tiene Pues al les señor queda para Ábalos rato. imputado, porque Pues les tiene a queda toda la para gente de rato, su señora formación Alda. política de fango hasta arriba. Y ese Pues es les el queda problema. para rato. No, no nos queda Esa tanto, no se preocupe. insignificancia que ustedes representan, usted céntrese, tienen para rato. Usted Con esa céntrese en los insignificancia que socios de ustedes gobiernos, representan. usted céntrese en sus socios de gobiernos, que son los con los que tiene que pactar y conseguir los apoyos para sacar los Que presupuestos podrían que ser no los ha los sacado suyos, que y que no podrían los ha ser sacado, los que no, suyos que no. para echar A mí al no me mire. gobierno.
Con los Podrían ser los presupuestos, que suyos. no, ¿qué va? Sus Por supuesto socios. que no, ¿qué socio? Pues Porque son sus ustedes socios. ustedes se Si son sus juntan con socios, cualquiera ustedes para echar a no, pero si son Sánchez, ya ustedes, está. ustedes pactan con la Da derecha, igual. con la izquierda, con los terroristas, Con lo que con los haga falta para independentistas, que con este todos. país crezca Pero que si el el país no 40% de las pero si es que el economías país no europeas. crece, que no, con que sea el que no más crece, empleo genera. que no con crece, que señora tengamos Radre, una que no cifra engaña récord a de la empleo gente, desde hace que no engaña a la 16 años. gente. Con quien ¿Sabe lo- haga falta sabe lo que pactaremos pasa, señora para Radre? que los ¿Sabe lo que damnificados pasa? por Que la no, Dana pero reciban que no, ayudas. pero si no están Con recibiendo quien las haga ayudas, falta pero si es que las pactaremos ayudas para directas que no las este están país recibiendo. crezca el 40% Pero si no engaña a la para que gente, sea el motor si los de La económico Palma no han Europa. recibido las ayudas, si los de la Dana no están recibiendo las ayudas, pero si es No es todo verdad, mentira. señor, no es verdad, No, es señor verdad. Alda. Es No claro es que es verdad. verdad. Ustedes se lo Entonces, al inventan final, todo. cuando hablan del empleo, pleno empleo y tal, es mentira. Uy, Pero si hay que no dos, hay. No, No pero hay si hay pleno 2 empleo millones y medio todavía, de españoles que todavía, están trabajando y que todavía. están en riesgo de pobreza. Ay, 2 millones madre de mía, personas madre que están mía, trabajando, 2 millones y y por medio. su culpa, por no Entonces, votar son el empleos ingreso mínimo precarios vital, y pues, de mierda, por no claro, pero a ustedes hablarlo, por eso decirlo mal y les pronto. importa Es la ahora, pero han realidad. votado en contra del ingreso Entonces, mínimo no engañen vital. a la gente, pero si a la Sí, gente señora, ya hombre, está por harta. favor. Por Ya está favor. harta de ustedes. Sí, Venga, hombre, venga, sí. que sí, mira, pues pactaremos Sí. con quien haga falta Pues para que pacte, sigamos siendo busque la socios. economía líder en Sí, Europa. usted busque socios, sí, ¿Por qué? líder. Porque eso le viene bien a España. Líder. Por lo tanto, ustedes Líder, la quédense, mujer de Pedro Sánchez. ustedes quédense Líder, donde están, sí. que es Líder en la empresarial, oposición una lince, absolutamente ¿verdad? Sí, destructiva e claro que sí. insignificante que representan. No, Ya está, insignificante no para pasa nada. nada. Millones de españoles, no pasa señora nada. Radre, millones de No pasa españoles. nada. Es que está bien, Yo entiendo, está bien yo entiendo que les preocupe. que ustedes se entiendo quiten, que les bueno, la preocupe. careta que no tienen. Es que No, hace si no falta. tenemos careta, evidentemente. Yo lo sí que no quiero tenemos saber, careta. sigo queriendo Si saber vamos de qué va a frente. votar el Partido Popular. Claro, usted céntrese en el Vox me da Partido Popular, igual, que cada día dice una porque cosa. sí que es verdad que el Partido Céntrese. Popular ahora tiene que votar para que Claro. vaya este decreto. Y la Claro. señora Mason no ha dicho en qué. Tampoco ha dicho, por mucho que intente convencernos con sus cosas, qué es exactamente aquello tan malo que incluía este decreto por lo que ellos han Se votado lo he en dicho con contra. anterioridad. No, es que Se no lo es he dicho verdad, con porque ni es anterioridad. verdad Otra que se cosa es vayan que a subir usted no los quiere impuestos, escuchar. ni es verdad lo del palacete, ni es Anda. verdad lo de los inquiocupas. Anda. Por lo tanto, Nada, eso es todo todo es mentira. mentira. Por lo Claro tanto, que ustedes sí. se lo han inventado y ahora ¿qué van a votar? ¿Me Oye, puedo realmente hablar? ustedes lo Es que que tienen es esto un es un lío. monólogo. Ustedes tienen un Claro. carajal Bueno, importantísimo. Es una bronca, en realidad. Ustedes lo que tienen es un carajal y tienen que aclararse, señora Maiso. O sea, aclárense. Les decía yo, y después de que escuchemos a los riojanos va a hablar Cristina Maiso, porque le doy mi palabra, que vale Luego algo. yo. Y con eso vamos a acabar este primer bloque. No, que les decía que salimos a la calle, tomamos unas declaraciones antes de que pasara lo que pasó ayer, en torno de las 2 del mediodía, creo que fue. Y bueno, básicamente lo que pedían los ciudadanos, lo que pedía la calle es, oiga, hagan su trabajo y que las cosas lleguen, los trámites lleguen como tienen que llegar para que suban las pensiones, bueno, sin que interfieran asuntos de otro tipo. Vamos a escucharlo. Că nu urca pensiile. Zic că mie mi se pare normal să le urce, deoarece oamenii bătrâni au necesități și pastile. Que le parece normal que deberían subirlas porque las personas mayores necesitan medicamentos. Y E mucho más. A ver, yo creo que está bien el voto por el simple hecho de que estamos tirando de las pensiones y va a llegar un punto en el que no podemos dar más. O sea, nos estamos endeudando y al final los jóvenes cuando nos jubilemos no vamos a tener para pensiones. Y encima cada vez hay menos niños, entonces la verdad que muy mal. Creo que se está haciendo muy mal con las pensiones, creo que se está jugando muy mal con cómo tratarlas, la verdad. Probablemente cada tema que vaya individual, o por lo menos los que tengan bastante relación. Bueno, yo creo que tienen bastante razón, porque meter muchos temas dentro de un mismo bloque, siendo totalmente diferentes, me parece que no es lo normal o lo apropiado. Pues que se tenían que poner de acuerdo para hacer muchas cosas, y como no se ponen de acuerdo, que todos quieren, nos quedamos los demás sin nada. Eso, que se tendrían que unir más para hacer más políticas sociales y más cosas que nos beneficien a los ciudadanos. Que dejen trabajar a la gente que defiende los derechos de los trabajadores, que los ricos ya se defienden ellos. Me parece muy bien que lo suban, lo que tengan que subir, y no, como antaño, el 0,25%, que aquello había que habérselo tirado a la cara. Pues hombre, yo lo que opino es que lo que no deben de hacer, a mi modo de ver, es lo que han hecho, englobar todo en una misma ley para aprobar todo. ¿Por qué no cogen y lo dividen? Y ahí se tienen que mojar todos. El que quiera que lo vote, y el que no, que no. Y por lo menos se sabrá quién es el que vota por una cosa, por las pensiones, por una cosa o por otra.
Cuando uno sale a la calle, que parece que, bueno, vemos una masa de gente, ¿verdad?, que no está informada, que no sabe, pero es que luego aplican un sentido común que es apabullante. Bueno, en que algún caso hay algo de desinformación. Bien, claro, evidentemente. Y además intentamos testar la opinión de gente joven, que evidentemente pues, Incluso todavía no. internacional, hemos visto que Incluso hay. internacional, que se nos ha colado. Oye, que son riojanos que están entre nosotros, que luego darán su opinión de otras cosas. Bueno, cállense, me lo van a permitir porque va a hablar Cristina Maiso. Que yo quería apuntillar que en cualquier caso, decía el último señor que hemos escuchado, es que no es una ley, porque el gobierno de Sánchez no ha presentado la ley donde debieran ir todas estas cuestiones, que es la de presupuestos, porque ni siquiera ha cumplido su mandato constitucional. ¿Y por qué no presenta la ley de presupuestos o presenta estas medidas como leyes? Porque va a tener que pasar por consejos que les van a, con rigor jurídico, que les van a decir que no a muchas de las cuestiones que ellos plantean en las normativas que sacan adelante, y por tanto utilizan esa excepcionalidad de la que hablaba la señora Moreno, pero que esa excepcionalidad se ha convertido en la regla del gobierno de Pedro Sánchez, porque tenemos más de 200 reales decreto ley en lo que va desde que gobierna Pedro Sánchez, pero es que ha habido alguno en el que se han cambiado hasta 47 leyes. Y en cualquier caso, vuelvo al principio de lo que dije. Este gobierno es rehén de los independentistas. Y no lo digo yo, lo dijo públicamente el señor García Page hace unos días en la televisión. Pero es que lo hemos visto nuevamente con esta cesión a Junts. Y lo hemos visto a lo largo de las semanas pasadas. Y una cosa superpone a la otra, y otra superpone a la otra. Pero eso no nos tiene que dejar olvidar que lo que estamos viendo es un gobierno en el que no está gobernando y no está sacando cuestiones que beneficien a los españoles. Únicamente va a sacar aquello que beneficie a sus socios de gobierno. Y de ahí hablamos de la financiación de las comunidades autónomas, porque también este Real Decreto Ley dejaba entrever que se iban a recortar las entregas a cuenta, que por cierto no las conocemos y estamos ya a finales de enero. Y también se dejaba entrever en este era una Real que de dejaba entrever, hombre, no, señora Maiso, Real la norma no decía eso. No iba, entonces, claro, no se invente cosas para las comunidades autónomas. Para justificar de eso su voto en contra. Mire, escuche, por tanto, como quieren gobernar para todos, terminar. escucha a esa señora también. Como yo la he Pero dejado escuche a siempre esa terminar a señora usted. también, señora Maiso. terminar como yo también la he dejado a usted terminar siempre. Dejen pasar las políticas que sirven para mejorar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Los ricos se defienden solos. Ya se lo ha dicho la señora. Sigo pensando que Sánchez hace un tiempo, pero ahora con más motivo, lo único que está evidenciando es la precariedad con la que está gobernando y a la que nos está llevando a los españoles. Y eso no se puede permitir. ¿Pero qué si precariedad? tan claro lo tienen, ¿Qué precariedad? si tan claro lo tienen, consulten a los españoles todas esas medidas y todas esas iniciativas que tienen y que llevan en marcha, si las quieren los españoles o no. No solamente si las quieren su socio de gobierno, Bildu, Junts, Esquerra, etcétera, etcétera. Qué precariedad la del país, que crea cifras récord de empleo, que es la economía motor de Europa. Por favor, señor. A pesar de ustedes, que nos cuesta sacar de cada una de esas medidas, Segundo país con mayor pobreza infantil de Europa. Mire, segundo país con 2,5 millones de personas y precisamente para esas personas vamos a ir escuchando la sintonía que es el ingreso mínimo vital que ustedes al han votado en compañero contra. Diego de realización, y vamos a respirar un poquito. 2 minutitos de pausa y volvemos. Gobierno de La Rioja.